Bueno, en Hablemos de Política vamos a hablar hoy estrictamente de la ciudad de Santa Fe. Para eso, en el primer bloque está con nosotros el concejal Leandro González. Concejal, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué ciudad tenemos y a qué debemos aspirar los santafesinos? Si hay que hablar de virtudes y defectos de una ciudad que, como todas, no tiene su problemática particular. Y sin duda una ciudad que esté cada vez más integrada en posibilidad de acceso a derechos, en que por allí haya cada vez más obras públicas vinculadas a los sectores que quizás históricamente hayan sido los más desprotegidos, los más olvidados. Santa Fe todavía, más allá de que uno parezca que hace historia, tiene muchas huellas de desigualdades que muchísimo tiempo ha tenido, que fue producto también de los 90, producto de procesos de fragmentación, de degradación, que fue muy también bombardeada de alguna manera por las dos inundaciones, y esa parte de la ciudad de Santa Fe todavía es la parte que más nos puede llegar a doler, y que sobre ella hay que volcar la mayor cantidad de recursos de los distintos niveles del Estado de la manera más ordenada posible. Lo está haciendo en la actual municipalidad porque uno escucha a la oposición parlamentaria, la oposición política, y dicen, bueno, tenemos dos ciudades, la del centro y la de los barrios. Un poco coincide con tu radiografía, aunque por supuesto yo creo que usted piensa que en los últimos años se ha avanzado en ese aspecto. No, sin duda que se ha avanzado, simplemente con algunas estadísticas que si bien por ahí los números pueden ser fríos, pero si uno va a la inversión en obras de desagües, a lo que tiene que ver con, sobre todo en una primera etapa, con todo el suroeste de la ciudad, recordemos, si uno analiza en las últimas inclemencias, las últimas crisis hídricas, el suroeste ha actuado muy bien, todo lo que es el esquema hídrico, con esfuerzos compartidos de los gobiernos de la provincia y de la ciudad, y eso deja tranquilo que cuando se hacen obras que están vinculadas en este caso con el plan elaborado por el INA en su momento y que se han activado marcadamente después del 2007, cuando se hacen las obras los resultados están. Es cierto que por allí la envergadura de la necesidad de obras que tiene la ciudad supera, para que nos demos una idea, hoy quizás estamos hablando de entre 4 y 5 presupuestos municipales para cumplir con todo lo que es el plan director. Claro, fue elaborado hace muchos años. En el año 98 y después actualizado en el 2005. Ante ese tipo de cuestiones, obviamente que quizás es una de las primeras emergencias en el planteo, la cuestión hídrica, y hay que afrontarlo sin, más allá de las distintas miradas que podamos tener de los distintos espacios políticos. Creo que también hay una madurez de los dirigentes de los distintos partidos, porque si uno va inclusive a situaciones que se han dado en el Consejo Municipal, con la aprobación de endeudamientos, con una mirada quizás que supere la coyuntura, eso se ha dado. Hay desde el cordón oeste de la ciudad de Santa Fe, que una vez se lo recorre y hay, como bien vos lo marcabas, hay muchas falencias, calles, un montón de cosas, que algunas que también son realidad en la actualidad, como los desagües que se están llevando adelante. ¿Crees que hubo un cambio en el Ejecutivo de empezar a pensar esta necesidad de ir más hacia esos barrios? Yo creo que quizás se haya focalizado un poco más, sobre todo en el norte de la ciudad. Hay un plan que fue parte de la promesa de campaña que se realizaron en las últimas elecciones por parte del Frente Progresista, que claramente marcó el eje del norte de la ciudad como el espacio que había que priorizar, así como en su momento quizás el suroeste y el oeste más cercano a los bulevares, por decirlo, pero ese oeste fue el priorizado en las obras, como lo vimos en el Plan Urbano Integral de Barranquitas. Hoy la mirada también se posa con más fuerza en el norte de la ciudad. ¿Se puede desde el Consejo cambiar esto que vos ves de esta ciudad con tantas diferencias en algún lado o en otro? ¿Se puede cambiar o el Consejo a veces es como que no tiene las herramientas necesarias? Bueno, el Consejo también y los distintos dirigentes, en este caso quienes formamos parte del oficialismo, somos de alguna forma parte de un proyecto político. Y en ese proyecto político, en determinados momentos, deben discutirse cuáles son los parámetros para dónde va la ciudad. Esto se dio en el marco de una campaña electoral, se priorizaron determinadas cuestiones como, decíamos, las obras hídricas y las obras en el norte, se priorizó el tema de las escuelas de trabajo y determinadas obras. Aquí claramente desde el Consejo acompañamos y convencidos de que ese tipo de obras, que vienen muchas veces transformados en algunos casos en mensaje, en otros casos en proyectos de ordenanza de los concejales, es el principal motor que tenemos para discutir la ciudad. Cuando uno habla de preocupaciones de la gente en Santa Fe, y en muchas partes sobresale el tema de seguridad, no hay duda que en Santa Fe también es
la preocupación número uno de los santafesinos o por ahí se mezclan otros temas que tienen que ver con la economía o con otras cuestiones? No, para mí sin duda que de la seguridad es el principal problema que tienen los santafesinos, que tenemos los santafesinos, donde creo que hay que atacar el tema de dos lugares. Si creemos que solamente con más policías o con más patrulleros vamos a solucionar el problema de fondo, creo que le estamos errando. Obviamente que hay que fortalecer para que haya más presencia de policía, de fuerzas federales, que cumplan con su deber, que no se alejen de ese camino que es cumplir con su deber y no meterse en cuestiones que después terminan siendo titulares quizás en los medios de comunicación, pero esa es una parte del problema. Mayor presencia, seguir profundizando el tema de capacitación, se han hecho cosas, pues también tenemos que partir de una estructura policial que es compleja, que tiene más de 150 años de historia, que no atañe solamente a la policía de la provincia de Santa Fe, sino a las fuerzas de seguridad en general en todo el país. Y por otro lado, debemos seguir profundizando estas obras que mencionábamos, de desagüe, la escuela de trabajo, los jardines municipales, y claro, las obras, seguir profundizando las obras de iluminación, las obras... Es difícil explicarle a toda la gente, ¿no? Porque la gente quiere más policía, gendarmería, prefectura, que todo el mundo, abarrote los barrios de efectivos policiales, y esta es atacar las consecuencias, pero no es atacar la raíz del problema, ¿no? Por eso son las dos esferas sobre las que tenemos que trabajar. Si trabajamos sobre una sola, si atendemos la cuestión de largo plazo y no atendemos la inmediatez, vamos a tener un problema. Y si atacamos solamente la inmediatez y no vamos al largo plazo, estamos en la misma situación. Con lo cual, en esto creo que lo que sí claramente no debe haber el menor nivel de ruidos, de circunstancias de conflicto, de confrontación, porque es un tema que interpela directamente al sistema democrático, a la política del sistema democrático. Cuando hay inestabilidad en este tipo de cuestiones, realmente entra en juego... Se vio ahora en Rosario, se vio en Santa Fe. Se vio en Santa Fe en su momento con las marchas. Sí, marchas que fueron motorizadas por algunos sectores, pero bueno, es el caldo de cultivo existente ante una situación que es real. ¿Tienen diálogo con Puyaro de estos temas? ¿Con qué evaluación hace la gestión de Puyaro y en particular de Santa Fe? Yo creo que en todas las gestiones de seguridad del Frente Progresista desde el 2008 a esta parte ha habido cosas positivas y cosas negativas. Es un tema en el cual la política hasta hace unos años no se metía, sino que le daba simplemente a la policía que administre de alguna forma el tema de seguridad, y hoy se han tomado otro tipo de decisiones con mucha mayor fuerza que tiempo atrás. Obviamente que hay cosas para corregir, que para adelante uno imagina tener mejores policías en la calle. Esto tampoco, las generalizaciones creo que son buenas, no hay ni el 100% de la policía de una forma o de otra manera. Sí que por allí da la sensación que este tipo de cuestiones, como el fortalecimiento de las carreras policiales, de los institutos de formación y demás, que de alguna manera den sus frutos para adelante, es como una cuestión que todavía está en parte pendiente. En lo que hace a la relación, te cambio de tema, en lo que hace a la relación que tiene el gobierno municipal con el gobierno provincial, que a veces es medio conflictiva, idas y vueltas. Este caso, lo último de la novela, lo que va a pasar con el tema de la cumbia del Parque Federal, si me avisan, si no me avisan. ¿Cómo lo viven ustedes del Consejo ahí? El Consejo por ahí no rebotan tanto estos temas, sí, es parte de los diálogos, de las charlas entre los diferentes actores políticos, pero me parece que no debemos detenernos en cuestiones que son importantes, pero que no son las que le van a cambiar realmente la vida a la gente. Está muy bueno que haya un festival, había que ver cuál es el espacio público, sé que están en diálogo en este caso con lo que es la mesa de consenso y gestión de Parque Federal para que las cosas salgan bien, pero creo que en este caso deben estar juntos los gobiernos provincial y municipal, porque es cierto que por allí la divergencia pública en este tipo de situaciones, como puede ser en otras, no ayuda a la construcción de un frente que no solamente es electoral, sino que es programático. Y es un frente que además va a atravesar el año próximo por contingencias electorales. Habrá que ver también cómo queda armado, si quedan todos en el mismo lugar, si alguno traspasa la raya y va a jugar políticamente con un escenario político bastante diverso, ¿no? Porque hay gente del radicalismo que se sabe, el propio intendente adhiere a nivel nacional, hay gente al PRO, hay gente que no está en Cambiemos, digamos, hay un año complicado en ese aspecto. Y hay dos planos, uno es el plano de las elecciones locales, elecciones de concejales, donde hay un
primer nivel de diálogo, intentar que el Frente Progresista... ¿Se puede cortar así y directamente dividirlo en dos planos totalmente distintos? Porque en política todos son vasos comunicantes también, Sí, ¿no? en la última elección se dio, si uno ve lo que fue la lista corta de diputados, que no fue la mejor elección, eso también hay que reconocerlo. Estas cuestiones obviamente que pueden llegar a debilitar en parte, pero aquí está la madurez de los dirigentes en buscar que en la elección local el Frente Progresista siga siendo una herramienta que, insisto, no es una herramienta electoral, sino que es una construcción que lleva más de 20 años. Después, en las elecciones nacionales, tampoco hay que asustarse de radicales y socialistas, no han ido juntos en muchísimas elecciones nacionales. ¿Vos sos de los que piensa que el Frente debe y va a seguir, o pensás que ya hay rupturas que lo hacen, digamos, difícil seguir adelante? Yo me siento identificado con el Frente Progresista, es una herramienta de transformación política que, insisto, está hace más de 20 años en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. No escapa esto que hay una definición también del partido de la Unión Cívica Radical a nivel nacional que adhirió en ese plano a Cambiemos. Pero bueno, estas tensiones existen, está claro que no es sencilla o cómoda la situación, pero el radicalismo hoy de alguna manera está tratando de dividir los planos. Dependerá de la madurez de los dirigentes si esto va a ser así en los primeros meses del año que viene. Leandro González, muchísimas gracias por venir a hablar de política con nosotros. Gracias. A ustedes. Vamos a la pausa, ya venimos.